En el corazón de un imperio poderoso, en medio de palacios de mármol, columnas imponentes y riquezas sin igual, se encontraba un hombre que gozaba de una posición de honor y confianza. Pero aunque sus manos servían en la corte de reyes, su corazón estaba a 1000 kilómetros de distancia, en una ciudad en ruinas, indefensa, desolada. Ese hombre se llamaba Nehemías. Su historia es un relato de fe y acción, de oración y valentía, una misión imposible que se convirtió en un testimonio eterno. Esta no es solo la reconstrucción de un muro, es la historia de la reconstrucción de un pueblo y de cómo Dios puede levantar vida en medio de la ruina. Nehemías, reconstructor de muros y vidas. Nos encontramos en Susa, la capital del vasto imperio persa, alrededor del año 445 a.C. Han pasado más de 50 años desde que el rey Ciro permitió a los judíos exiliados regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Pero a pesar del regreso y del altar restaurado, la ciudad seguía siendo vulnerable. Sus muros seguían destruidos, sus puertas quemadas. En la corte real servía un judío llamado Nehemías. Su cargo era de copero del rey Artajerjes, un título que no era meramente ceremonial. El copero era el encargado de probar el vino antes que el rey lo bebiera, garantizando que no estuviera envenenado. Esto significaba confianza, lealtad absoluta y acceso directo al monarca más poderoso del mundo. Un día, Nehemías recibió la visita de su hermano Hanani y de otros hombres que venían de Judá. Con ansiedad preguntó por su pueblo, por la ciudad santa, por la condición de Jerusalén. La respuesta fue devastadora. El remanente que quedó en la provincia está en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Al oír estas palabras, Nehemías se sentó, lloró y ayunó durante días. Oró intensamente, confesando el pecado de su pueblo y suplicando misericordia a Dios. Su oración quedó registrada como una de las más sinceras del Antiguo Testamento. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Te ruego, Señor, concédeme gracia delante del rey. Fue en ese clamor donde nació su misión. Una misión imposible, reconstruir Jerusalén. Pasaron meses. El dolor de Nehemías no desaparecía hasta que un día el rey notó su tristeza. Un riesgo enorme, porque la ley prohibía presentarse triste ante el monarca. Pero Dios abrió una puerta. Artajerjes preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? No es esto enfermedad, sino quebranto de corazón, con temor. Y después de una oración rápida en silencio, Nehemías respondió, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, el rey preguntó entonces, ¿qué cosa pides? Nehemías, con fe y valentía, pidió permiso para ir a Jerusalén y reedificarla. Solicitó cartas de autoridad, madera de los bosques reales, protección en el camino, y el rey se lo concedió todo. Así partió Nehemías, ya no solo como copero, sino como enviado oficial con respaldo imperial y misión divina. El viaje sería largo y los desafíos apenas comenzaban. Nehemías llegó a Jerusalén y permaneció 3 días en silencio. No dijo nada a nadie. Una noche, acompañado solo por unos pocos hombres, salió montado en su cabalgadura a inspeccionar la ciudad. Recorrió los muros destruidos, las puertas quemadas, los escombros que aún marcaban la vergüenza de la ciudad santa. Después de evaluar la magnitud del desastre, reunió a sacerdotes, nobles y oficiales. Por primera vez reveló su misión. Vosotros veis el mal en que estamos. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. El pueblo respondió con un grito de fe, levantémonos y edifiquemos. No todos se alegraron con la noticia. 3 enemigos principales se levantaron contra la obra: Sanbalat,
Tobías y Gesem. Su estrategia comenzó con burlas y desprecio. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Lo que edifican, si subiere una zorra, lo derribará. Pero Nehemías no respondió con discusiones, sino con oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio. Devuelve el mal sobre su propia cabeza. El pueblo, animado, continuó trabajando. Los muros comenzaron a levantarse. Entonces la oposición escaló. Los enemigos conspiraron para atacar Jerusalén. Nehemías respondió con sabiduría, organizó turnos de guardia, dividió a los obreros en dos grupos. La mitad trabajaba, la otra mitad vigilaba con armas. Los que edificaban, con una mano, trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Un sonido de trompeta alertaría al pueblo en caso de ataque. La consigna era clara: nuestro Dios peleará por nosotros. Así, día y noche, el pueblo trabajó y veló, confiando en Dios y actuando con prudencia. Mientras los muros avanzaban, surgió un problema desde dentro. Los pobres clamaron contra los ricos. Habían empeñado tierras, viñas y casas para sobrevivir al hambre y pagar tributos. Algunos incluso habían entregado a sus hijos como esclavos. Nehemías, al escuchar, se enojó profundamente. Confrontó a los nobles. Exigís interés a vuestros hermanos. Lo que hacéis no es bueno. Os ruego que devolváis sus tierras, sus viñas y sus casas. Perdonadles la deuda. Los nobles, sorprendidos por la autoridad y el ejemplo del gobernador, aceptaron y devolvieron todo. Nehemías no solo exigía justicia, también la practicaba. Nunca cobró impuestos como gobernador. Nunca compró tierras para sí mismo. Alimentaba a más de 150 personas diariamente de sus propios recursos. Era un líder íntegro, un ejemplo vivo de servicio y sacrificio. Al ver que no podían detener la obra con violencia, los enemigos cambiaron de estrategia. Intentaron sacar a Nehemías de Jerusalén con engaños. Invitándolo a reuniones en su respuesta fue firme. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Repitieron la invitación 4 veces, pero Nehemías no cedió. Luego enviaron una carta abierta acusándolo de rebelión y de querer proclamarse rey. La intención era infundir miedo y provocar sospechas en el imperio. Nehemías respondió: no hay nada de lo que dices, son invenciones de tu corazón. Incluso sobornaron a un falso profeta para decirle: escóndete en el templo, esta noche vendrán a matarte. Pero Nehemías discernió el engaño. Un hombre como yo ha de huir, no entraré. La firmeza de su carácter desarmó las conspiraciones. Después de 52 días de esfuerzo constante, lo imposible se hizo realidad. El muro de Jerusalén fue terminado. Todas las naciones alrededor quedaron atónitas y reconocieron que aquella obra no podía haberse hecho sin la ayuda de Dios. Con los muros terminados, el pueblo sintió hambre de algo más profundo. Necesitaban restaurar su relación con Dios. Reunidos como un solo hombre en la plaza, pidieron a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley. Desde un púlpito de madera, Esdras abrió el libro y todo el pueblo se puso en pie. Al leer, comenzaron a llorar, pues la palabra penetró en sus corazones. Pero Nehemías y los levitas les dijeron: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así la tristeza se convirtió en celebración. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como no se hacía desde tiempos de Josué. Fue un tiempo de avivamiento, de confesión de pecados, de pacto renovado con Dios. Finalmente llegó el día de dedicar el muro. Nehemías organizó 2 grandes coros, uno dirigido por Esdras, otro por él mismo. Caminaron sobre la muralla en direcciones opuestas, rodeando la ciudad hasta encontrarse en el templo. Allí ofrecieron sacrificios, cantaron con alegría y la voz de Jerusalén se escuchó desde lejos. Nehemías fue más que un constructor de muros. Fue un hombre de oración, de acción, de visión y de fe. Su liderazgo mostró que la integridad, la justicia y el servicio son más poderosos que la fuerza de los ejércitos. Su historia nos enseña que aún en medio de ruinas, Dios puede levantar nuevas oportunidades.
que las murallas más importantes no son de piedra, sino las que protegen el corazón y la fe de un pueblo. Y así, la misión imposible se convirtió en un testimonio eterno. Cuando Dios está en la obra, lo imposible se hace realidad.